Llegamos al momento de abrir la Biblia y tratar de entender un poco qué es lo que esta Biblia de hace tantos años podría tener para enseñarnos hoy. En particular, especialmente los textos que estamos viendo en esta serie, creo que Dios los puso en mi corazón para este tiempo puntual que estamos viviendo como iglesia. A veces personas llaman y dicen, necesito hablar con el pastor. Y escriben mail a la secretaria y coordinamos y vienen, necesito hablar con el pastor. Y cuando los recibo, empiezan a hablar. Y yo me limito a decir, En realidad mi conclusión es que no necesitaban hablar con el pastor. Necesitaban hablar. Y que alguien los escuche. Los pastores tenemos 2 oídos. A veces escuchamos más, a veces menos. Pero no hacemos gran cosa, en realidad estamos ahí. Recibimos, escuchamos y cualquier otro lo puede hacer. Los estoy convocando a que juntos como comunidad hagamos la tarea del pastor. Todos podemos escuchar y acompañarnos y aconsejar. No me lavo las manos, también pueden venir a charlar conmigo, pero como uno más. Estos textos que estamos viendo en el libro de los Hechos nos muestran una comunidad de cómo va creciendo y se va fortaleciendo y se ayudan mutuamente y se acompañan en la vida. Muchas de estas comunidades creciendo ni siquiera tenían líderes ya formados y estipulados. Simplemente eran grupos de personas que se iban conociendo, iban acercándose a Dios y Dios los conectaba y juntos iban haciendo la misión de Dios. El poder de la escucha y alguien que acompañe fortalece los momentos de prueba que todos podemos atravesar. Miren, voy a ir directo al grano porque anoche me costó bastante dormir. Le voy a hacer una confesión. Porque cada vez que llegaba a la cama y pedía a Dios ayudarme a descansar, venían más ideas para el sermón. Me tenía que levantar, ir, escribirlas, terminar de anotarlas, vuelvo. Ahora sí voy a descansar un rato. Y venían más cosas y tenía que levantarme de vuelta. Así que si hoy se hace un poquito más largo, sepan que no fui yo. El propósito del mensaje de hoy es profundizar nuestro concepto de ser comunidad mediante la escucha y el acompañamiento mutuo para promover el crecimiento en la fe. Porque algo interesante que vemos a lo largo del libro de los Hechos es que la fe florece en comunidad y se marchita en soledad. Y alguien dirá, pastor, está hablando mucho de esto de comunidad. Sí. Tenemos muchas cosas para hacer. Con la sesión estamos trabajando planes a futuro, proyectos ministeriales, cosas que estamos compartiendo como ideas. Tengo algunas cosas muy específicas para la segunda parte de este año y para el año que viene, pero no puedo llegar ahí si no tomamos un tiempo de fortalecer la idea de comunidad. Porque los proyectos que uno puede tener como iglesia no son individuales, no son sueños, son de la comunidad misma. Entonces, el primer paso, estamos tratando de reforzar esta idea de que no es que venimos a la iglesia, a un evento dominical en el cual cantamos y escuchamos el sermón y la pasamos bien, sino que somos la iglesia, juntos, la comunidad que Dios diseñó para poder hacer una diferencia en el mundo. Vislumbramos en Hechos una comunidad conectada con Dios, pero también conectada con el prójimo. Porque el mensaje del Evangelio no apunta a llenar sillas en un evento semanal, sino a generar una comunidad que esté dispuesta a ir a la sociedad y decirles que hay un mensaje de esperanza en Jesús. Me encantaría ver y orar juntos para que en esta comunidad nadie se sienta desconectado. Que los distintos espacios de conexión que estamos abriendo muy intencionalmente sean para que todos y cada uno de nosotros encuentre un espacio de donde diga, este es mi espacio, esta es mi comunidad. Y la iglesia no es solamente el lugar donde voy el domingo a participar de una reunión, sino que tengo familias, personas alrededor mío, que juntos nos nutrimos en la fe. Porque una frase que me gusta es que la alegría compartida se duplica
y las tristezas compartidas se dividen. Y eso no es algo que inventó el ser humano, lo pensó Dios. A Dios se le ocurrió, estas personas que creen en mí, que se junten y compartan la vida. Estamos viendo en Hechos entonces cómo a continuación de Semana Santa, cuando celebramos la obra de Jesús en su muerte, en su obra de crucifixión y en la resurrección, Jesús vence las fuerzas del mal, vence a la muerte, pero ahí empieza una comunidad que está llamada a continuar la obra de Jesús. El domingo pasado, para los que no estuvieron o no lo pudieron ver, pueden buscarlo en nuestro canal de YouTube, hablamos de esa comunidad incipiente que desde su propia incepción ya se veía como una comunidad con un objetivo global. Y jugamos a esto de una comunidad local, pero con impacto global. ¿Se acuerdan? Y hay un movimiento ahora que se llama Glocal, una comunidad glocal. Al salir de acá del servicio, alguien que hace muchos chistes, que está sentado por ahí, no voy a decir su nombre, se me acercó y me dijo algo que viene muy a punto de lo que vamos a continuar viendo en la comunidad de los Hechos. ¿Por qué? Porque ese ideal de comunidad unida, en armonía, haciendo impacto en la sociedad, una comunidad glocal, muchas veces termina siendo una comunidad cloacal. Porque no logra estar a la altura de las circunstancias del llamado de Dios. Y uno diría, esa comunidad que no quiero nombrar, yo no quiero ser parte de eso. Pero al contrario, cuando una comunidad vive genuinamente los valores del reino de Dios, se da lo que se dio en Hechos, que la gente quería ir. Ni siquiera había mucha gente invitando, pero la gente quería ir, quería sumarse, quería ver lo que Dios estaba haciendo. Y porque el ser humano es débil y complicado y caprichoso, muchas veces no logramos vivir a la altura de lo que Dios nos llama y terminamos con la realidad de relaciones lastimadas, de críticas, chismes, divisiones. Por eso se escribió gran parte del Nuevo Testamento. Porque a medida que la iglesia crecía y se difundía y se abrían nuevos espacios, también surgieron los problemas. Entonces, especialmente Pablo, pero Pedro también tuvieron que empezar a escribir para resolver problemas. Porque la comunidad no estaba viviendo su llamado comunitario. Se concentraron más en cosas personales y no en el llamado de Dios para cada uno de ellos. Así que la comunidad local dio lugar a la comunidad cloacal. El próximo domingo sigue la serie, el pastor Jorge va a estar predicando acá sobre cómo una comunidad alineada con la visión de Dios tiene que enfrentar obstáculos internos y externos. La persecución fue un temón en la iglesia primitiva. Nadie lo quería, nadie lo había planificado y sin embargo la comunidad que Dios había armado tuvo que fortalecerse para enfrentar también esas dificultades. En este tema de la comunidad, y ahora estamos cerquita de llegar al texto puntual que tenemos para hoy, hay un objetivo peligroso y es buscar ser un cristiano solitario. Me acuerdo la primera iglesia donde fui pastor, había habido una dificultad entre dos mujeres y una de ellas charlando en privado me dice, pastor, usted no se preocupe, yo voy a seguir yendo a la iglesia. Pero eso sí, voy a ir con anteojeras. Como esas que se le ponen los caballos para que no pierdan el enfoque y no se distraigan mirando cosas alrededor. Yo voy a la iglesia, me calzo las anteojeras y solamente me conecto con Dios, pero no me pida que mire a los demás. Esa frase es un gran peligro. Querer ser un cristiano aislado tiene el riesgo de no ser ninguna de las dos cosas. Porque o vas a seguir siendo cristiano, pero Dios te va a agarrar y te va a meter en una comunidad, o vas a insistir en aislarte y tu fe va a correr peligro. Porque Dios nos llama a todos los que vivimos la fe en Él a vivir la fe en comunidad. Porque la fe crece en comunidad, pero se marchita en soledad. A medida que avanzamos con el libro de los Hechos, vamos a tratar de rescatar algunos de los conceptos que Dios dejó así en este libro de la Biblia para enseñarnos la importancia de estar juntos en comunidad. El objetivo de Dios
con fortalecer nuestra comunidad no es que seamos una iglesia linda, ni que nos llevemos bien y sea divertido. Porque el objetivo de Dios no es la iglesia. La iglesia es el brazo de Dios para seguir su obra en el mundo. El objetivo no es que la iglesia se llene. El objetivo es que la iglesia cumpla el rol que Dios tiene determinado para ella, para llevar a cabo la edificación del reino de Dios. Entonces, cuando tenemos como objetivo llenar las sillas, es muy poquito. Dios tiene algo mucho más preparado para cada uno de nosotros. Vamos a ir, versículo 41. Pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Lucas, el que escribe Hechos, lo pone de manera maravillosa esto. Es conclusión del primer sermón de Pedro que vimos el domingo pasado. Pero dice, estas personas recibieron el mensaje, o sea, escucharon lo que Pedro había predicado. Fueron bautizados y se unieron a la iglesia. ¿Qué es lo que no dice este texto? No dice fueron a la iglesia. Se unieron a la iglesia. Hay una diferencia abismal. Porque en nuestra cultura parece que lo más importante desde la religión es ir a la iglesia. Y acá nos está diciendo que se unieron, fueron parte, se conectaron con la iglesia. Porque la asistencia a la iglesia no es el objetivo de Dios para tu vida. Eso es solamente un medio que Dios usa para que la iglesia sea de transformación para el mundo. Tal vez hoy viniste por primera vez. Si viniste por primera vez, me gustaría conocerte a la salida del culto. Me alegro que viniste, pero que hayas venido a la iglesia no cambia el mundo. Es solamente un pequeño pasito. El mundo cambia cuando salimos de la iglesia, dispuestos a vivir las enseñanzas de Jesús. ¿Qué significa unirse a una iglesia? Bueno, significa participar activamente, cada uno trayendo las capacidades, los talentos que Dios nos ha repartido y conectando todas esas capacidades para marcar una diferencia en el mundo. Esas 3.000 personas que habla el versículo 41 no fueron un evento, no fueron un culto, se unieron. Y yo te digo, no te vayas hoy diciendo qué bueno que soy, hoy vine a la iglesia. No te aplaudas, no te felicites, porque eso es lo normal. Eso es lo que todo cristiano es llamado a hacer, para dedicar el día del Señor a estar en contacto con la comunidad que el Señor me puso, a adorar a Dios y después salir a servir. Digamos mejor, hoy me uní a la iglesia. Me uní para prepararnos para marcar una diferencia en el mundo. Y el versículo 42 nos enseña 4 elementos. No voy a poder zambullirme mucho en cada uno de ellos porque quiero avanzar, pero los vamos a mencionar. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, 4 elementos esenciales. Enseñanza de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y la oración. La enseñanza de los apóstoles apunta a fortalecer la doctrina, una sana doctrina que se predique y que se enseñe no solamente desde el púlpito, sino en cada grupo pequeño. No somos una iglesia que enseña grupos de autoayuda o mensajes bonitos y lindos que me alivian el alma. Enseñamos lo que Jesús dejó escrito en la palabra de Dios. Habla de la comunión. La comunión, la palabra griega es koinonía, es tener en común algo que nos une. Es vivir juntos, es saber que estamos conectados, que no solamente me siento al lado de otro y trato de aprender el nombre, sino que hay una conexión más profunda que nos une como iglesia. Después dice en el partimiento del pan, este concepto lo vinculamos con los sacramentos. Hoy tenemos cena al Señor y así se le llama el partimiento del pan, la cena, la mesa, que no es solamente un ritual o un sacramento, sino un momento comunitario. Por eso no tomamos la Santa Cena en casa solos, lo compartimos juntos, nos conectamos alrededor de la mesa de Jesús y estamos unidos en la oración. Tal vez los martes a la tarde se reúne un grupito más pequeño de todos nosotros. Todos estamos invitados a poder participar y los aliento a que no pierdan ese momento. Pero aun si sus trabajos o sus cargas familiares no les permiten acercarse físicamente a la reunión formal de oración en la capilla los martes, la Biblia nos invita a ser una comunidad fortalecida en la oración, a orar los unos por los otros, a tenernos en cuenta en nuestras oraciones, porque el objetivo de nuestra comunión con Dios no es solamente estar bien yo,
es también poder compartir con otros las necesidades que puedan llegar a tener. Voy a avanzar. Algo interesante de estos 4 elementos, me gusta pensar en que son complementarios. Y uno podría llegar a hacerse como comunidad un autoanálisis. A ver, ¿cómo estamos en el partimiento del pan? ¿Cómo estamos en la oración? ¿Cómo estamos en los...? Y uno dice, bueno, somos una comunidad que ora bien. Pero la verdad ni nos hablamos. No, comunión, no nos queremos ni ver, pero oramos. Dios creó estos 4 elementos esenciales que no pueden faltar en ninguna comunidad eclesial. ¿Por qué? Esto es pregunta teológica, pero hago un pequeño paréntesis que me pareció interesante incluir. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en la comunidad si en realidad la fe es individual? Yo no puedo creer por vos tenés que creer. No podemos creer y todos hacer fuerza para que el otro crea. La fe es un llamado personal, una obra del Espíritu Santo en cada uno individualmente. La Iglesia protestante, una de las cosas que la separó en tiempos de la Reforma de la tradición católica romana del siglo XVI, es que en ese momento se le había dado una centralidad excesiva al poder de la Iglesia para salvar. Es como que la Iglesia tenía ese poder, no oficialmente, pero así se vivía. Y hoy distintas posturas católicas lo toman o lo dejan, así que no es esto una crítica al catolicismo, sino un concepto que necesitamos remarcar. La Iglesia no tiene poder de salvación. La Biblia dice claramente que somos salvos por la fe en Jesucristo. Entonces muchos protestantes se tomaron de eso, es decir, entonces no necesito la Iglesia. Si total lo importante es creer. Y yo creo, y listo, Dios está en mi casa. Bueno, esa actitud es irse al otro extremo. ¿Por qué? Porque la salvación es por fe en Jesucristo. Pero es Jesucristo mismo el que dice, yo te voy a dar una familia para que te conectes con otros. La Iglesia no es un invento humano, es el plan de Dios para todos los cristianos. Así que esta comunidad nos muestra que la fe crece en comunidad, se marchita en soledad y tiene estos 4 elementos individuales. Pero después la siguiente parte, versículos 43 a 45, avanza el concepto de comunidad y habla de cuidarnos mutuamente, de satisfacer las necesidades los unos a los otros. Algunos quisieron leer acá un incipiente comunismo. Yo no lo leo acá. ¿Por qué? Porque dice, vendían las cosas y tenían todo en común. Después dice eso decía versículo 45, y después compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Un estudio más detallado que otro día, si quieren, podemos seguir profundizando, indica que en realidad una gran diferencia de esta comunidad original con los sistemas comunistas en sus diferentes variantes que surgieron a lo largo de la historia, es que acá nos muestra claramente una voluntad en compartir y suplir las necesidades del prójimo. No en un sistema obligatorio, sino que ellos voluntariamente veían necesidades, algunos tenían propiedades personales y decidían venderlas para ayudar al prójimo. No había una obligatoriedad y no es que todos tenían lo mismo tampoco, pero se preocupaban tanto por los demás que no les molestaba dejar sus recursos para ayudar al prójimo. Privilegiar a las personas más que las posesiones. Decidieron que las necesidades del prójimo eran más importantes que mis gustos personales y mis recursos que Dios me había dado. Hay acá un paralelismo con la hermandad pitagórica. Esto le va a gustar a los matemáticos. Me encantan las matemáticas. Pitágoras fue un gran filósofo y matemático y de hecho tenemos en Pitágoras varias enseñanzas de primaria y algunos secundaria que lo mencionan bastante. Pero no fue solamente eso, sino que él también generó una comunidad, una hermandad pitagórica, que era como un ideal griego de comunidad, como una comunidad utópica donde todos pudieran vivir en hermandad. Fracasó. O mejor dicho, apuntó a ser más una comunidad ascética
que se aislaban del mundo para tratar de entre ellos corregirse sus problemas filosóficos y matemáticos, pero a la larga terminaron desarticulándose. ¿Por qué esta comunidad que propone Dios en Hechos fue diferente? Porque ellos voluntariamente se ayudaban mutuamente, pero no se encerraban en sí mismos, sino que continuaban con las puertas abiertas tratando de compartir el mensaje de Dios, dispuestos a ser herramientas en las manos de Dios para cambiar la vida de los demás. Lucas propone esta realidad comunitaria no como un esfuerzo ni como una obligación, sino como consecuencia de la obra del Espíritu Santo. Dice Colosenses capítulo 3, 16, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. ¿Por qué piensan que tenemos varias cartas apostólicas, epístolas de los apóstoles que escribían a las iglesias? Bueno, piensa en el desarrollo natural de la iglesia. Empieza en Jerusalén, un grupito de 120 personas. Enseguida ya eran 3.000 que se unieron, 3.120. Y a lo largo de ellos vamos a ver que se siguen agrandando y difundiendo en otras ciudades. Pequeño detalle. Los apóstoles seguían en Jerusalén. Me estoy adelantando a la serie, esto lo vamos a ver en capítulo 8. Pero esas personas que se iban esparciendo y compartiendo el mensaje iban formando comunidades. Solo que no tenían líderes, no tenían a otros apóstoles. Entonces los apóstoles tuvieron que empezar a escribir cartas, mandarles cartas para tratar de acomodar, corregir problemas, solucionar peleas y demás. Y por eso este versículo en Colosenses les anima a la comunidad a que entre ellos se ayuden. Pablo era, no esperen que yo llegue. Alguna vez dijo, bueno, esperen que yo llego, pero estén preparados cuando yo llegue, porque vamos a trabajar más todavía. Pero vayan arreglando los problemas a medida que pasa el tiempo. No esperen que yo vaya. Entre ustedes, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. La comunidad que Dios pensó para la iglesia es una comunidad que se ayuda mutuamente. El Salmo 133 vemos desde el Antiguo Testamento también, de manera poética, como el salmista dice, qué bueno y qué agradable es que los hermanos convivan en armonía. No dice solamente que convivan, que busquen la armonía. Pero al final del Salmo dice, ¿dónde se da esta armonía? O sea que no siempre se da, pero donde se da, Dios concede bendición y vida eterna. No es que cuando estamos juntos va a ser la comunidad ideal que Pitágoras soñó. Vamos a enfrentar roces, dificultades por nuestro egoísmo individual. Pero lo que dice Dios es que insistamos en aconsejarnos, en instruirnos para cumplir la enseñanza que Él quiere darnos. Después, voy a avanzar rápido, versículos 46 y 47 habla de dos lugares comunitarios, dos espacios donde la comunidad se juntaba, en el templo y de casa en casa. Dice versículo 46, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, y de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y con generosidad. Dos características, con alegría y con generosidad. Versículo 47, alababan a Dios. Y acá hay algo interesante. Y disfrutaban de la estimación general del pueblo. Obviamente se refiere al pueblo que no se había sumado todavía. Es decir, que había gente que miraba a esta comunidad y decía, está bueno, mirá qué bien la pasan. Hace un par de domingos también alguno de ustedes me dijo, ¿por qué será que el Evangelio nos habla de la libertad que Dios nos da, muchas veces la sociedad nos mira a los cristianos como encerrados? ¿Por qué mostramos algo que no es esencia en el Evangelio? El Evangelio nos habla de la paz con Dios, de la libertad, del amor de Dios para nosotros, y a veces se refleja a los cristianos aburridos, tristes, amargados. ¿Por qué?
Bueno, evidentemente eso no pasaba acá en la comunidad primitiva, porque la gente miraba y decía, qué buena comunidad, yo quiero ir, yo quiero ver qué está pasando ahí. Y se daba el crecimiento natural de la iglesia, porque disfrutaban de la estimación general del pueblo. Y versículo 47b, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. De vuelta, no es que había más gente yendo a un evento, sino que Dios seguía incorporando ramitas al mismo árbol. Una comunidad que disfruta de estar juntos, sin hipocresía, con deleite genuino. ¿Quién no quiere ser parte de una comunidad que me conecta con Dios, me ayuda a conectarme individualmente con Dios, me da paz espiritual, me da buenas noticias de esperanza para mi vida? Pero además me conecta con otros que están dispuestos a ayudarme. No me conocen y me dicen, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo orar por vos? Yo quiero. Y todo esto con alegría, con generosidad, naturalmente. ¿Dónde podemos encontrar ese ideal comunitario? Solamente en la comunidad del resucitado, que sigue las enseñanzas de Jesús. Uno de los pensamientos que me vino a la noche fue que en realidad, la naturaleza humana tiende a lo comunitario también. Y las empresas entendieron esto. Y hace algunas décadas muchas empresas empezaron a pensar en sus clientes, no solamente como clientes individuales, sino como una comunidad de clientes. Y empezaron las estrategias de fidelización. Y dijeron, vos no quiero solamente que me compres, yo quiero que seas de mi comunidad. Y si vas por los pasillos y ves una gran oferta, que digas, solo para la comunidad. Esta oferta es toda tuya si querés unirte a la comunidad, si no, no. Entonces son comunidades con privilegios. Tiende a ser, llevado al extremo, una comunidad exclusivista, porque pertenecer tiene sus beneficios. Entonces te llamo a pertenecer y vas a lograr beneficios que no lograrías si no perteneces. El Evangelio propone algo radicalmente diferente. Porque no nos llama a pertenecer para beneficiarnos a nosotros, sino para compartir el rol de Dios de beneficiar a otros, que quizás ni los conozco. Así que en vez de ser una comunidad exclusivista, se transforma en una comunidad de inclusión. Lamentablemente en nuestra sociedad la palabra inclusión está generando dificultades y por eso la quiero usar con cuidado. Porque la comunidad del resucitado es inclusiva, aunque no significa que aprecia todo lo que vos hacés y todo lo que sos. Porque un gran principio del Evangelio es que Dios te acepta tal como sos, pero no quiere dejarte igual. Quiere transformarte a la imagen de tu Hijo Jesús. Ser inclusivo no significa hacer la vista ciega a cosas que están alejadas y desalineadas de la voluntad de Dios. Ser inclusivo significa Dios te ama y te recibo como sos. Pero si sos un seguidor de Jesús, déjame ayudarte a alinear tu vida con las enseñanzas del Evangelio. No te voy a rechazar, no te voy a criticar, no te voy a juzgar, pero vení, busquemos juntos el plan de Dios para tu vida. Y habrá cosas que deberás dejar, no porque si no, no podés estar, sino porque queremos seguir las enseñanzas de Jesús. Y habrá otras cosas que tendremos que mejorar y aprender juntos. Pero no porque somos exclusivistas, sino porque somos inclusivos, alineados con las enseñanzas de Dios. El que nos dejó ese modelo fue Jesús mismo. Jesús, desde que comenzó su ministerio, empezó rápido a formar una comunidad y convocó a 12. No eran perfectos, tenían muchos problemas y Jesús tuvo que trabajar con ellos, pero estuvieron dispuestos a dejar su vida para que Dios los transforme en lo que llegaron a ser. Jesús no dejó solo una enseñanza moral, sino un modelo de vida. El Evangelio nos conecta
Nos conecta con el amor de Dios y nos conecta con el amor al prójimo también. No te invitamos a venir a la iglesia, te invitamos a ser la iglesia, a ser una familia, donde podemos experimentar el amor de Dios. Imaginemos que te invito a casa. No voy a hacer de vuelta lo de la mesa. Te invito a casa, Debbie prepara una cena genial. La verdad, una hospitalidad hermosa, radical. Vení, te tratamos de maravilla. Comé, estaba todo rico. Te levantás de la mesa y decís, la verdad, agradézcanme que vine. ¿Por qué? Agradezcan que vine. No, vos decís gracias y listo. ¿Cómo agradézcanme que vine? Y sin embargo muchos salimos diciendo, Dios, agradece que vine a la iglesia. Dios no te pide que vengas a la iglesia. Eso es algo que nosotros necesitamos. Necesitamos conectarnos con Dios y con la comunidad para después cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Agradece que vine, desgraciado. Si Dios se ocupa de nosotros, si Dios decidió entregar a su Hijo Jesús por mí, ¿cómo no voy a yo tratar de replicar ese modelo y entregarle a Dios mi vida para poder compartirlo con otros? Si tal vez nunca entendiste o no escuchaste lo que Jesús hizo por vos, hoy es un buen primer paso de decirle a Dios, gracias por lo que entregaste por mí. Y decirle, te recibo en mi vida. Pero si ya lo hiciste eso, hoy es un gran momento de decirle, Dios, úsame como instrumento en tus manos para que otros también puedan crecer en su fe. Estamos como iglesia, una de las iniciativas que estamos teniendo para fortalecer la comunidad de la iglesia es abrir espacios donde todos puedan sentirse bienvenidos. Que sepan que hay personas conectadas, que todos conocemos a alguien, que todos tenemos a alguien que me pueda llamar si necesito a alguien a quien pueda recurrir. Pero además estamos armando un equipo de acompañamiento congregacional. Personas que digan, yo puedo ayudar. Tengo 2 oídos, si alguien necesita hablar puedo escuchar. Alguien está en el hospital, yo puedo ir, yo puedo visitar. Alguien está enfermo, yo puedo llevarle comida. Alguien necesita oración, yo puedo orar. Seguramente hay muchos más ejemplos que podría dar. Pero me encantaría y estoy orando para que veamos una iglesia que se preocupa por el otro. Y que ofrece lo que tiene, no lo que no tiene, lo que puede hacer para bendecir a otros. Si te está picando la oreja, háblame a la salida. Seguramente tenés algo que puedes ofrecer. Dios nos llama a creer en Él. Pero cuando nos llama con Él, nos conecta y nos hace comunidad. Si Dios te trajo hoy acá, no fue solo para que participes de una reunión. Fue porque te está invitando a unirte a esta iglesia, a la comunidad de la iglesia, para juntos poder hacer la tarea que Él nos mandó a hacer. Pablo escribe en Efesios, capítulo 2, versículos 19 y 20. Dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Uno puede llegar como extraño, pero se va como familia. Eso también es el Evangelio. Así que animémonos a mirarnos mutuamente. Lástima que este texto, de paso, último paréntesis, lo trabajamos con el grupo de Jóvenes Plus hace un tiempo, pero ellos no se van a acordar. Pero yo les dije, ayúdenme a preparar el mensaje que voy a dar en mayo sobre este tema. Y surgieron cosas interesantes. Habíamos pensado en poner las sillas más comunitariamente, pero están viniendo tanto que no pudimos. Pero imaginemos que no estamos sentados mirando qué pasa en el frente, sino que estamos posiblemente todos en un círculo, porque esa es la verdadera iglesia. Dios no nos llama a mirar lo que pasa adelante, nos llama a ser a todos partícipes de lo que Dios está haciendo. Me encantaría tenerlos todos adelante, no entramos, pero estaría bueno.
Porque Dios pensó en cada uno de nosotros para que estemos acá y que contribuyamos cada uno lo especial que Dios nos ha dado para que podamos vernos. Así que igual nos sentamos mirando al frente, pero usa este momentito chiquito para mirar al lado y decir, Dios nos hizo comunidad. Dios te puso ahí para mí y me puso acá para vos. Claro, si es tu esposo o esposa es fácil, pero decirle, estamos juntos, somos la comunidad del resucitado. Vamos a prepararnos para la cena del Señor. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, nos llamaste a cada uno de nosotros y creemos que lo hiciste con una idea, con un propósito. Tal vez haya personas aquí que ya son cristianos hace mucho y participan de tu iglesia fielmente. Te pido hoy que sigas fortaleciendo en ellos esa voluntad de servicio, de ayudar al prójimo y de juntos como comunidad poder ponernos en tus manos para seguir ayudando a otros en la sociedad que puedan escuchar el mensaje de esperanza que tenés. Tal vez haya otros que nunca hayan dado ese paso de fe para aceptar lo que vos tenés para ofrecernos. Si ese es el caso, pedimos, Dios, que los ayudes hoy a recibirte como su Señor y Salvador. Que puedan decirte, Señor, vení a mi vida, cámbiame. Ayúdame a dejar las cosas que no están alineadas con tus enseñanzas. Cambia mi vida para que tenga sentido en tu plan. Y te pido, Señor, como familia, que podamos encontrarnos con un profundo sentir comunitario, que podamos vernos unos a otros como familia, uniéndonos, no solamente para ser una linda comunidad, sino para ser herramientas en tus manos y mostrar el modelo de Jesús a gente que lo necesita. Ahora, Señor, ayúdanos a sentarnos alrededor de tu mesa para recibir el sacramento de la cena del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a invitar a los presbíteros que pueden hoy ayudarnos a distribuir